Empezamos. Advertencia, nunca entiendo la señal, así que no importa. Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos hoy con Juan Andrés García Román, cosa que a mí me da muchísimo gusto, Igualmente. para conversar un poco de neorrománticos, para conversar un poco sobre su obra en general y también sobre la idea de una poesía española. Juan Andrés, la idea que hay en América Latina cuando tú regurgitas la palabra poesía española es la de una suerte de guardia pretoriana que está vigilando una suerte de institución medieval. Entonces quería comenzar por ahí. Ya. Bien, bueno, hay algo de eso para nosotros mismos, hay algo de la poesía oficial que tiene ese talante como de continuar una tradición, yo diría que aburridísima, ¿no? De poesía y que, bueno, y que sí, que parece que no va a cambiar nunca, pero bueno, yo creo que se están haciendo cosas interesantes y se llevan haciendo cosas interesantes en la poesía española en el tiempo. A mí me sorprende mucho porque tengo la sensación de que se exporta un poco la idea de que la última cosa que tuvo interés de la poesía española, un poco allende los mares, pues pudo ser la generación del 27, cuando yo creo que se ha sobredimensionado un poco la generación del 27, no sé. Y esto lo he oído en varias gente de mi generación, hemos tenido la sensación de que la generación del 27 como que era era necesario un discurso, por así decir, nacionalista o glorioso, es decir, hemos vuelto. Por eso se llamó la generación de plata, ¿no? Entonces, yo no sé, desde luego hay grandísimos poetas en la generación del 27, o por lo menos hay dos muy grandes poetas, aunque hay varios, ¿no? Lorca, Cernuda, tal. Pero también, desde luego, bueno, también está Guisande, también está Damaso Alonso, que después se convierte en un gran poeta ¿no? Bueno, de la España herida, ¿no? Por la guerra civil, etcétera. Pero yo creo que en general, bueno, pues no sé, yo he conocido a mucha gente que pensaba un poco eso, que fue una necesidad del guión histórico, de recolocar a la España que en el 98 había sido, pues, había venido abajo como identidad, y porque eso fue así. Había que, bueno, volver otra vez, ya una España de interior, ¿no? La de España Ajá. después de la generación una España sin colonias, pero que podía volver a ser interesante. Y yo creo que hay mucho de relato histórico en esa preponderancia que se le ha dado siempre al 27. Y se tiene como muy olvidado, se tiene muy olvidada la poesía de posguerra, se tiene muy asumido que en una época de dictadura la poesía va a ser forzosamente gris, Ajá. eso, grisácea, plomiza, y eso no es realmente así, ¿no? Ahora, No tiene por qué ser así, porque los poetas, de hecho, la poesía es el lugar de la subversión. O sea que... yo tengo la impresión que a nivel generacional, o sea, si es que podemos hablar, y creo que en tu caso podemos hablar de tal vez la última generación, antes de que venga todo este desbande de la generación Z y su deformación, o sea, sí, teóricamente podrías ser de la última generación. Si pienso en tu poesía, si pienso en la de Nacho Miranda, si pienso en la de Lola, estoy lanzando nombres de acuerdo a mi precaria memoria. Yo no siento que el diálogo que se establece sea precisamente con esta dorada generación del 27 que, como tú No, dices, eso no. termina sobrevaluada, ¿no? Sí, está totalmente. Además, ocurre también la típica cosa de un gran autor, es como un Neruda o un, qué sé yo, ¿no? O sea, con Lorca, quiero decir. A Lorca no se le puede imitar, porque enseguida te convierte en lorquiano. O sea, Y Lorca sí. tiene un lenguaje tan específico que nadie puede en realidad hacer poesía con Lorca.
Entonces Lorca se convierte en una isla, ¿no? No se puede ser pesoano, no se puede ser lorquiano, te conviertes en él, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la generación del 80, pero claro que esa, yo no creo que fuera la mejor generación española, sí que jugó mucho con la obra de Cernuda, ¿no? Con ese poeta, bueno, un poco realista, pero que sí que es un enorme poeta, pienso, ¿no? Ahora, Y es curioso porque hablas de Cernuda, hablas de los 80, mm, y fíjate que ahí sí podemos establecer un correlato entre España y América Latina. O sea, mm, si yo pienso en la punta del iceberg mm, latinoamericano, bueno, me mm, imagino que tendrás alguna noticia de Eduardo Chirinos, que estuvo por allá mucho tiempo, claro, claro. y otros poetas, o sea, terminan, y me parece que más acá que allá, terminan asimilando parte del discurso de esos 27 de una forma sorprendente. ¿Ah? Sí, 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 a ver, ese discurso realista al que me refería, ¿no? Sí. Supongo. Sí, sí, digamos que tuvo mucho, a ver, en España, realmente yo creo que había una cierta necesidad social, ¿no? De ese discurso, en el sentido de que España se estaba construyendo como democracia, lo cual era novedoso, ya era hora, ¿no? Y eso ocurre en los años 80, entonces quizá hacía falta un tipo de discurso poético que fuera un poco, no sé si llamarlo para todos los públicos o algo así. Y tuvo mucho éxito. Fue una poesía como muy cantada por el cantautor, como muy compartida, muy leída por la gente, ¿no? Y claro, aunque no fuese la más, digamos, la que tuviera una mayor, un rigor estético, ¿no? O algo así, pero bueno, también hay grandes poemas ahí escritos. Sin embargo, entonces, digamos, la poesía, yo tengo la sensación, pero que eso no solamente ocurre en España, sino que la historia literaria va muy marcada por la historia real, la historia de los hechos, la historia científica, política, económica, ¿no? Y entonces los grandes poetas ahí desaparecen, ¿no? O sea, por ejemplo, el Gamoneda el libro Blues Castellano, que es un libro bueno, pues, una denuncia salvaje bueno, Blues Castellano, descripción de la mentira, ¿no? Una denuncia salvaje al régimen de Franco, por ejemplo, en realidad en un libro, no sé si ahora en los libros de texto estará, si se ha reincorporado, pero por mucho tiempo no había nada de eso, ¿no? O sea, es como si de la época de la dictadura se hubiera saltado directamente a una poesía que de hecho era totalmente evasiva, ¿no? Esta poesía de los novísimos, etcétera. Y ya después otra vez, bueno, como encauzado otra vez en la tradición española, pero en la época de la dictadura, y hay grandes poetas, está Claudio Rodríguez, que es un poeta fenomenal, en mi opinión, está Gamoneda, está José Miguel Ullán, ¿no? Que a mí me encanta. Pero también está Yo César te veo Simón. más por ahí, o sea, yo te siento Sí, más ullanista que sí, 27ero, ¿no? sí, 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 sin duda, sí. Porque Sí, o sea, creo que... hay un aspecto que me interesó mucho, entrando un poco a tu escritura, ¿no? Según un apagón, acá me asusté. Y quería revisar un apunte, quería tener la libertad de poder leerlo, porque para ti va a ser una primicia también. Ujú, Y tenía acá anotado este hecho, ¿no? Eh, Cuando me refiero a tu escritura, hablo del esfuerzo para hacer desaparecer los límites determinados por los géneros, ujú, consiguiendo que el discurso barroco, en el sentido que colecciona piezas de diversa naturaleza, se ensamble no solo a través de una hibridación que parece expresarse a través de los trueques, ¿no? De los géneros que perdieron sus fronteras, sino que se ampara mucho en este aspecto también humorístico y la capacidad ujú, para reírse de sí mismo. Y había un punto que me interesaba, ujú, y era señalar que si alguno pudiera señalar que tu escritura es una expresión, por decirlo así, melodramática, ujú, esto eh, podía relacionarse
con lo que decían en los años 30 sobre un compositor italiano que se llama Malipiero, ¿no? Ujú. Y Malipiero decía que el melodrama es una plaga que aflige tradicionalmente la música, se quejaba. Pero sin embargo, esos desarreglos son aquellos que permiten que este género todavía siga presente. Sí, Me baso en Malipiero porque yo pienso mucho en ti con eso. O sea, creo que esos ruidos, esas disforías, esos sampleos inesperados mm, son justamente los que permiten que hoy día podamos estar hablando de una tradición de la escritura española, asumiendo tradición como transmisión. Y sí, por eso para mí tu importancia. muchas gracias. Bueno, a mí siempre me ha interesado, sí, lo que acabo de reseñar, de romper un poco los géneros literarios. La verdad que últimamente menos, o sea, son esos empeños de juventud que después uno ya lleva siempre en el currículum, ¿no? Eso lo decía Bátima, ¿no? Que uno ya siempre parece que ha matado al dragón y ya luego va siempre con el, con el al hombro. Pero yo la verdad que ya no tengo tanta intención de, bueno, quiero decir, quiero escribir los poemas que pueda escribir buenamente y me salgan, pero no, ya no tengo esa intención de, bueno, tengo que escribir esa especie de obra teatral. Hay mucho de, verdaderamente el teatro es como una especie de metáfora eh, metodológica, ¿no? Por así decir, de mi poesía, en el sentido de que es un ensayo, ¿no? Buena parte de ella es como una propuesta que se puede tomar de aquí o allá la parte que convenga, ¿no? O sea, Eh, es una metáfora medular que termina sí, desarrollándose en la escritura de forma sí, metonímica. sí, sí, sí. Es como si fuera material poetizable que después, eh, bueno, que queda un poco suspensa para la recepción, ¿no? Para el momento de recepción, ¿no? Así es por lo menos como yo concibo un poco esos dos primeros libros, que la verdad que ya a esta altura me quedan un poco lejos, eso de la adoración y el fósforo, pero astillado, pero bueno, y me arrepiento de los títulos, etcétera. En fin, yo voy muy trabajando como esto que dicen en Working in Progress, ¿no? Work in Progress. Entonces, ahora los veo como lejos, pero sí, esa idea de la escritura como algo, sí, temporal, ¿no? Provisorio. ¿Y cómo podríamos explicarnos un poco el salto de estos primeros libros al presente, a Mm. este concepto, que pareciera relumbrar como un concepto, ¿no? Estoy pensando ya en los neorrománticos, por decirlo así. Bueno, a ver, la verdad que este título de neorromántico tiene una parte irónica. O sea, toda mi poesía yo creo que tiene un algo irónico, en el sentido de que es eso, o sea, es ese material poético como si fuera combustible, ¿no? Que se coloca en el lugar en el que a falta de la poesía, pues, o sea, falta como esa especie de rey que no está y hay un consorte que está ocupando el lugar mientras el rey no llega, ¿no? Como el rey Don Sebastián, esto de los portugueses, ¿no? Y en ese sentido, es decir, todos esos juegos son en parte, o sea, tienen creo que dos vertientes. Una vertiente de que verdaderamente yo estaba buscando una especie de obra de arte total mientras ensayaba con eso, pero al mismo tiempo tiene una realidad paródica. Y yo creo que eso, sí, hay mucho de paródico en mi poesía. Y en este título de no romanticismo hay un poco de parodia también, es decir, no debe tomarse como, o sea, para nada yo quisiera aquí como sentar cátedra y decir, bueno, ahora No, hemos vuelto hombre, al claro, romanticismo claro. absoluto, no se puede. O sea, y ni yo me lo creo, ni se lo creería nadie, ¿no? Eh, pero sí, bueno, se me ocurre, yo muchas veces tengo ese pensamiento de cómo debería ser la poesía, aunque no lo pueda hacer, pero la obligación está, o sea, la poesía debería ser un discurso que en estos tiempos fuera una especie
de antorcha, ¿no? Encendida, un poco de una brújula, ¿no? Y se me antoja que sí, en el romanticismo fue la última vez que el ser humano como que se puso de pie y dijo, vale, aquí estoy yo, voy a dirigir los discursos del saber, ¿no? O sea, y de hecho la poesía va a ser el discurso que va a dirigir, no va a estar detrás de la filosofía, sino que de hecho es la poesía la que dicta el orden de las cosas, la imaginación, al fin y al cabo. La poesía en el romanticismo hay imaginación, el poder imaginativo, y ese poder imaginativo lo tiene el hombre y lo tiene la naturaleza, en eso somos un poco dioses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, pero por supuesto eso no está aquí, quiero decir, yo casi como que me río un poco de eso en el sentido de que hay una aceptación de que vivimos tiempos realmente muy jodidos. Sí. ¿No? Claro, pero justamente el hecho de estar en tiempos tan jodidos Mm, es un poco la causa de que, en el mejor sentido lo digo, de que uno de los elementos que también están presentes a través de toda tu escritura sea la risa. O sea, sí. estoy pensando en la risa en función del señorón de parroquia Ujú, anterior a la sentimentalidad, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú, ujú. Bueno, y también en ese de la sentimentalidad, que prefiero no leerlo. Bueno, la risa, a ver, la ironía romántica tiene esas dos vertientes. Es risa, pero es también la incapacidad de decir, ¿no? O sea, es como si alguien hace es casi un balbuceo y en ese balbuceo el balbuceo de alguna manera hace eco en un lugar, en una especie de cueva o algo así, que, que, que nos da la dimensión de la cueva. O sea, ese eco nos da la dimensión de la cueva, de la magnitud de lo que se podría decir y no se puede decir. En realidad, pero curiosamente ese es el funcionamiento del chiste, ¿no? O sea, cuando escuchamos un chiste, el chiste es mínimo, pero tiene una cantidad de lenguaje alrededor, tiene una cantidad de códigos que de repente estallan, ¿no? En la risa, porque como que se rompe algo en esos lenguajes y funcionan igual. Y sí, eh, yo, creo que, yo creo que en mi poesía hay mucha parte de eso. Además, siempre he reivindicado, ya no sé si esto es poética, pero uno de mis poetas favoritos, absolutamente predilecto, es Lorenzo García Vega. Y, y bueno, que era un poeta humorista, o sea, Claro. humorista. Un poeta que creo que una de las funciones de la poesía de Lorenzo García Vega es poderse reír. Yo no aspiro a tanto, la verdad. Pero sí, por lo menos, quiero decir, es que estamos rodeados de una gravedad, ¿verdad? Y eso sí, en eso sí que os doy la razón con respecto a ese concepto de la poesía. De la poesía española, quiero decir. Mm. Todavía la poesía española tiene ese marchamo de sobriedad, parece de los reyes católicos, ¿no? Alguna parte, pero ya digo, sería injusto decir que todas, ¿no? Porque verdaderamente se han hecho cosas muy interesantes que han quedado en el olvido y se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Hombre, aclarar solamente que pienso como tú, o sea, yo estoy proyectando Ya, un poco ya, la claro, imagen que se tiene, o lo sea, sé. porque justamente una de las cosas Hmm, que vengo señalando ya hace buen tiempo es que, y voy a hablar de ustedes y nosotros, ¿ya? A veces me parece que ustedes tuvieran una suerte de sobrevaloración de lo que se hmm. hace en América Latina, en el sentido de, hoy el riesgo de la poesía latinoamericana, que yo ya no lo veo. Pido un break como advertí. Un minutito. No hay problema. Voy, Lali, voy. Sí, disculpen, Mauricio tenía que abrir la puerta y ya sabíamos que iba a pasar. Entonces simplemente esperamos un ratito. Esperamos, no hay De problema. todas formas, creo que a lo que iba era simplemente de que, y con otros invitados también nos pasó, eh, eh, conversando eso, de que hay como esta idea de que la poesía latinoamericana sí se arriesga Ujú, eh, y, y inversamente, desde Latinoamérica hay esta idea de que España se quedó en- mm, con cierta retórica, ¿no? Eh, Cosa que no sé si es del todo cierto, eso es creo a lo que va Mauricio, porque si bien hay experimentos y experiencias interesantes en lo latinoamericano, mm, algunas, eh,
hay instituciones que son muy como conservadoras No, y todavía en después Latinoamérica. después está la tradición de la vanguardia, la tradición del rupturismo, que ya es una tradición. Es decir, escribir poemas a lo Oliverio Girondo ya es institucional, ¿no? Claro, claro, se Ajá. institucionalizó lo experimental se institucionalizó en Latinoamérica también. Claro, claro. Y en España no, realmente no. En España no se institucionalizó la vanguardia, eso está claro. Pero Aunque me corté yo mismo, porque tal vez no tuvieron vanguardia, ¿no? em, no tuvimos una vanguardia salvaje, la verdad. Yo creo que es que, bueno, la historia de España, de la España actual, yo creo que comienza en la crisis del 98, ¿no? Entonces, hizo falta un proyecto de país, no podía ser, entonces, no, Sí. digamos que no, y es que yo creo que el romanticismo, el verdadero romanticismo español, llega en el periodo del 98-27. Entonces hacía falta un proyecto de país. La gente como que tenía que haber una implicación de los intelectuales construyendo una identidad nueva, ¿no? Y no sé si lo consiguieron porque España está hecho unos zorros, ¿no? Pero claro, no podían lanzarse a la vanguardia tan rupturista de tirar pianos por la ventana y cosas así porque había que construir un país, porque había una idea que había muerto. Realmente la España esa colonial, ¿no? Y esa España un poco terrible, ¿no? De los reyes, eso había muerto, la verdad. Lo quisieran o no, los que estuvieran en una parte de las dos Españas, esa España no podía seguir. Entonces había que inventarse otra idea, ¿no? Pero a lo que me refería antes de la timbrada, y pido disculpas, No pasa es nada. que así como ustedes tienen esa mirada idealizada de Mm, ciertas voces, autores latinoamericanos, a pesar y contra de ello, eh, sí. yo pienso que en los últimos años el riesgo, el riesgo de la escritura ya no está tanto en América Latina, sino justamente se manifiesta a través de expresiones como la tuya, que yo siento que son expresiones mucho más extremas y arriesgadas que lo que se viene produciendo. A mí me llama la atención que, por ejemplo, este autor, Lorenzo García Vega, no haya sido leído a la altura de las expectativas que debería haber despertado. O sea, deberíamos tener un premio Nobel, pienso yo, No, no. ¿no? Yo es que la verdad que también veo, no sé, es que es todo muy difícil. Que vivimos en tiempos en los que eh, yo no pienso que los escritores estén, por así decir, formando una especie de gremio o de cofradía o de incluso generación y que tengan unas intenciones poéticas. O sea, ha desaparecido el café literario, por así decirlo. Felizmente. Sí, pero no ha sido sustituido por algo tampoco demasiado. O sea, ha sido sustituido por una especie de vacío, de soledad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que en todas las partes se está haciendo de todo un poco. Yo creo que hay ahora mismo una especie de marasmo y que el mundo que habla en español, pues ahí tiene alternativas de diferentes estilos. A veces se pueden detectar algunas tendencias poéticas. eh, no digo coherentes en sí mismas lo son, digo coherentes como en el grupo, ¿no? Que haya un estilo que esté saliendo, pero no sé si en España se está haciendo poesía eh, eh, experimental. Se está haciendo, yo creo que se está haciendo de todo, ¿no? Se está haciendo de todo Yo en no todas creo que partes. se pueda hablar de poesía experimental. Hay un libro, no recuerdo de quién, Sí, sí. allá, en donde acuñan el concepto de experimental, pero si tú me hablas de experimental Claro, es español, que ¿qué es poesía experimental, verdad? Es que queda un poco claro, es que sea. Yo creo que hemos vivido algo parecido al fin del mundo, ¿verdad? bueno, o sea, estamos en el fin del mundo, ¿no? Exactamente. O sea, por lo menos discursivamente, o sea, puede ser que los mares no se abran por la mitad y que la tierra no se rompa y el velo del templo, pero el discurso humano está en un momento de colapso, ¿no? Sí. Y en ese sentido eso cambia el significado de la palabra experimento, riesgo. O sea, es verdad que hay cierta poesía que no toma muchos riesgos
y que no vale para nada, ¿no? Pero Pero, yendo a alguien de tu generación, ¿ya? O sea, estoy pensando en ese querido valenciano que suele esconderse en Ismael Belda. ujú, O sea, ya no estamos lejos del tiempo de la Universidad Blanca. O sea, creo que estamos en una suerte de realidad distópica en mm, donde lo único que nos puede salvar son algunos elementos lanzados como mensaje de náufrago que podrían estar obvio, en tu escritura. mm, mm, Asúmase como sincero y genuino elogio. ujú. Em, sí, y además hay una cierta tendencia, yo pienso, por ejemplo, ha hablado de Lola Nieto, creo que te refieres, ¿no? Su poesía tiene una tendencia a fragmentaria, ¿no? A la disolución de la lengua, ¿no? O sea, sí, está claro que son poemas que buscan su lugar discursivo, ¿no? Que buscan su espacio su espacio de dicción, ¿no? Su posibilidad incluso, ¿no? Yo creo que todo buen poema construye digamos que invita al reto, al lector a generar el mundo en el que tiene lugar, en el que se escribe, ¿no? En el que se lee, ¿no? Es decir, Ahora, sí, otra cosa que me llamaba un poco la atención de mm, este supuesto neorromanticismo es otra característica de tu escritura en donde no precisamente avisoramos la presencia de un yo, sino tal vez sí su mm, ausencia, ¿no? O sea, sí, es sí, esta noción de signatura. Tú hablabas del teatro, eh, sí, retoma un poco ese concepto. Encontramos el yo como la voz. sí. Sí, y además, de hecho, hay una cosa que señala muy bien en el epílogo mi amiga Rosa Verbel, que es que en un poema sí se da el yo, ¿no? Y es como si fuera un mirlo blanco, ¿no? Es como de repente aparece el yo y parece que uno se lo puede creer precisamente porque está ausente. Y entonces, en el momento en que aparece, dice, vale, ahora esto sí que será, digo yo que será un yo, ¿no? Eh, y hay, bueno, y es un poema, y sí es un poema, digamos, confesional en cierta parte, ¿no? Un poema que de hecho narra, bueno, narra algo. Claro, ¿por qué ahí sí decidí meter un yo? Porque es un poema que se llama Aventura Melancólica, ¿no? Es un supuesto monólogo escrito en una cama podría ser de hotel o algo parecido, en el que, bueno, las personas tienen algo parecido a una crisis nerviosa o incluso un ataque de pánico o algo así, ¿no? Y ahí sí me interesaba recuperar la figura del yo, o sea, como si ahí sí se pudiera, si fuera un buen vaso para verter el pronombre, ¿no? De la primera persona. Pero ese yo termina siendo un anti-yo en la medida que no se constituye en esa suerte de institución demiúrgica del romanticismo, Claro, sino que es es, justamente es- es su ju- hecatombe. exactamente, justamente la caída, es decir, el aislamiento total y la cercanía a la muerte casi física, ¿no? O sea, no solamente la muerte como entidad discursiva, sino que se habla de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de los nervios, es decir, que no. Sí, Que sí, por sería cierto lo contrario. es real y Claro, compartida, dicho sea de paso. claro, sí. Yo Es que no quiero, lo contrario de un Martí, por ejemplo, o sea, o lo contrario de un Heredia o algo así, lo contrario de un yo que puede funcionar como aglutinante de otros yoes para construir una sociedad, ¿no? Sino que es un yo que está aislado y que está, bueno, en una situación crítica, ¿no? yo no sé si hubieran preguntas, no quisiera acaparar la conversación. No sé si Jesús y Daniela tienen alguna pregunta, si Braulio quiere anotar algo. Una idea que me pareció interesante que anoté de lo que estaban hablando sobre al inicio, pero que me pareció interesante porque lo escuché en otro lado, no recuerdo ahorita dónde, pero recuerdo haber escuchado a alguien decir algo así como que lo entrecomillo todo porque no necesariamente estoy de acuerdo, pero
el problema de la escritura, de la literatura de España, es que no se hicieron escuelas y en otro lado sí se hicieron escuelas. Esa es la idea. No creo Mm, que concuerde porque creo que eso podría ser un fuerte, la idea de que aparecen, de vez en cuando aparecen a lo largo de la historia de España como focos interesantes que como que cambian, mm, mm, como que entran con fuerza, ¿no? En lugar de esa idea de las escuelas. Pero mm. para este autor, que como digo, no recuerdo quién era, creo que eso era un problema por algo que luego que aclaraste, la idea de qué es lo español, ¿no? Que por Mm. cierto, ese es un problema que también nosotros heredamos, porque no tenemos idea qué es lo peruano. Pero ella, Exactamente. pero, pero ya no sé dónde iba un poco con esto. Creo que eso es algo interesante que terminé anotando aquí, pero lo No, no, comparto. es interesante. Yo creo que, sí, yo creo que esa pregunta un poco agónica que tenemos bueno, los que hablamos español, es algo que además yo dando clases sobre literatura latinoamericana, poesía latinoamericana, ¿no? Pues muchas veces se llega al mismo, bueno, la preocupación del boom, del propio boom, ¿no? O sea, eso de qué somos, ¿no? ¿Cuándo esto se rompió? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se jodió el Perú? Que decía Vargas Llosa, ¿no? Pues es que ciertamente acarreamos eso. Eh, bueno, a ver, la falta de escuelas, yo creo que es la falta de... Pero claro, también es que miramos el mundo desde el visor yo creo, de un imperio, ¿no? Quiero decir, con eso estamos siempre comparándonos yo creo que con Estados Unidos o con Inglaterra, ¿no? Que son países con unas instituciones fortísimas, ¿no? En los que la figura del dictador, el tirano o el rey no es nadie, ¿no? La verdad que en España eso no se logró. Entonces tenemos por ahí un rey que tiene muchísimo poder, un poder invertebrado, y después tenemos una corte y una cohorte, y hay algunos avispados, ¿no? Y también con gente con dinero que fundan una sociedad masónica que depende un poco de la corte. Y todo eso verdaderamente, sí, es la España invertebrada, y que yo creo que es un problema que se trasladó a América Latina, ¿no? En gran medida. Y eso es muy posible que no haya una institución literaria tan fuerte como la francesa, por supuesto, porque no, porque aquí en absoluto, ¿no? Entonces, mm, Me quedé pensando, estoy pasando ya al nivel chimento, ¿ya? Pero tú decías, ¿por qué no se leyó tanto a Lorenzo García Vega? mm, Y me daba vueltas esta idea, y creo que quien termina acaparando los reflectores es Coser, mm, mm, como la voz centroamericana, no sé cómo ubicarla, pero sí, en realidad, y alguna vez Miguel Casado me decía eso, ¿no? O sea, en sí, realidad, bueno, ¿por qué no le prendieron una vela, aunque sea a Lorenzo García Vega? Y jode. ya, la verdad es que sí, la verdad. Yo creo que, a ver, la razón es que es un poeta difícil, ¿no? Porque él está creando su propia recepción, por eso es muy difícil. Es decir, quien entra a leer un libro de Lorenzo García y no sabe, si alguien empieza a leerlo, no sabe que se puede reír, ¿no? Así es. Y si no lo sabe, no va a disfrutar del libro hasta que no lo descubra, en realidad, ¿no? Si lo va a leer, es muy fácil reaccionar ante el libro y decir, pero ¿esto qué es? ¿no? Porque es el mismo, pero claro, el propio autor se dice, ¿qué estoy diciendo? Lo dice un montón de veces, ¿no? Y sí, sí, es una oportunidad perdida, porque yo creo que teníamos mucho que reivindicar con ese poeta, con ese estar en el mundo de una forma, ¿cómo decirlo? Tan débil. Es decir, él escribe como el bad boy, ¿no? Así. Yo estoy completamente seguro de que Lorenzo García Vega podía haber encontrado un trabajo mucho mejor. Yo estoy convencido de que fue casi como una especie de autoconvertirse en una especie de mártir
bueno, de la cultura latinoamericana, ¿no? Pienso, ¿no? Del escritor, más bien. Es decir, el escritor tiene que ser un bad boy. Yo creo que en su cabeza tenía que haber eso. Es decir, tenemos que ocupar el lugar menos apetecible por nadie, ¿no? Que es que no solamente trabaja en un supermercado, sino que es que no tienen, eres un subcontratado, ¿no? Y yo creo que ahí hay una intención casi poética. O sea. Y habiendo casos que también tienen ustedes, o sea, yo estoy recordando cierto episodio en redes donde un amigo nuestro, no sé cuán vecino sea, ahora estoy hablando del Chema, incluso se enojó un poco cuando yo dije, ¿qué coño tienen estos españoles que no le dan la debida repercusión que merecerían a nivel editorial a Aníbal Núñez, a Ignacio Prats, a toda la gente de la transición, por decirlo así, y están publicando latinoamericanos? Evidentemente el golpe era para Chema y también evidentemente se molestó, ¿no? Pero yo creo que algo de eso también pasa por allá. Sí, 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 desde luego. Bueno, Aníbal Núñez la verdad es que sí se ha convertido en un autor de culto. Lo que pasa es que la expresión autor de culto, yo no sé, en alguna ocasión, en algún prólogo, sí, en un prólogo precisamente Ernesto García Vega decía que es una trampa. Sí. El autor de culto es un autor, siempre un autor, es decir, verdaderamente al que se le tiene devoción, pero la devoción es de chiquita, ¿no? De un grupúsculo de gente, ¿no? Y con Aníbal Núñez pasa un poco eso, pero bueno, por lo menos está Rodríguez de la Flor, que lo ha reivindicado, ¿no? Y sí se reivindica Aníbal Núñez. Ocurre también un poco, yo creo, en esto, quizá que el mercado tiene su papel, y es que yo creo que la obra completa de Aníbal Núñez es propiedad de una editorial, ¿no? Entonces no se puede tampoco... Pienso, no estoy totalmente seguro, pero esas cosas ocurren también, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, la poesía de Paul Celan en español está secuestrada por la traducción de Trota, ¿no? Sí. Pues entonces, y ojalá hubiera otra traducción, no tenemos otra, es la única que tenemos en español, ¿no? Entonces, quizá con Aníbal Núñez pasa un poco eso, ¿no? Bueno, son autores que están ahí, pero tiene mucho que ver esto que ha comentado Braulio, de que Aníbal Núñez era una isla Así es. dentro de su grupo poético. Es verdad que su grupo poético había gente muy interesante, que a mí César Simón me parece interesante, ¿no? Pero son personalidades aisladas, por así decir. Es decir, la estética de Aníbal Núñez es la estética de Aníbal Núñez y ya está, ¿no? Y Pero creo que eso viene... si adquieren cierto cuerpo es a través de Ullán. O sea, si yo veo el libro de Aníbal Núñez con la carátula de Ullán, digo, o viceversa, oye, Sí, pero ¿qué podría está ser. pasando acá? O sea, hay circuitos. ¿Tú crees, Sí. Juan Andrés, que actualmente allá podemos hablar de circuitos en la medida de los que me estoy refiriendo? O sea, ¿tú sientes afinidades, sientes consonancias? Em, Te digo la verdad que es que este tiempo casi reconozco que no lo entiendo. Es decir, no sé, yo creo que las redes y todo esto ha venido casi a confundir aún más. O sea, pero no tengo la sensación de que las redes sociales, bueno, ya ni siquiera se puede hablar de blogs, ¿verdad? Si un blog es una cosa que ya no existe. Entonces, creo que aíslan más que unen, ¿no? Entonces, de verdad que yo no tengo relación con los de mi generación, la verdad, salvo que yo soy amigo de Erika Martínez, o soy amigo de Julio César, de Carlos Pardo, y de Abraham Grajera, pero ¿sabes? Nunca nos reunimos, ¿no? O sea, Hay una no hay un atomización. organigrama. Yo me siento, por ejemplo, mucho más leído, bueno, por mi amigo sí, pero desde luego yo me siento más leído por la gente más joven, la verdad. Y ese es el punto al cual quería llegar. O sea, yo pienso que Mm, una lectora aplicada de lo que tú escribes es mm, Berta García Faet, ujú, por ejemplo, yendo a alguien que podría conectar España y América Latina y por la presencia de Berta en el Perú, ¿no? claro, claro, sí, y también Ángela Segovia creo que está ahí, ¿no? En parte.
Hay una autora interesantísima, interesantísima también. Bueno, la poesía de Berta me encanta y la de Ángela también, pero hay otra lecera que es por ser gallega, escribir en gallego quizás se conoce menos, aunque yo creo que va a pegar, que es Alba Cid, no sé si la conocéis. Claro, claro, claro. Es fantástica, ¿no? Está escribiendo una poesía que está, no sé, yo la veo como al nivel un poco de Anne Carson, ese prototipo, ¿no? Y sí, siento que son un poco, bueno, a mí siento que Carlos Pardo también, mi contertulio, ¿no? Y que Erika Martínez, ¿no? Ahí estoy, pero digamos, no hay una red, eso verdaderamente no lo hay. Y después las instituciones o sea, están solamente deseando hacer vendible el producto de la poesía, pero eso cómo se hace con rostros bonitos y tal. Entonces, muchas veces solamente se invitan a los jóvenes o se invitan a aquellos que están en Madrid, es decir, que el producto que tienen que envasar muchas veces no tiene nada que ver con porque además nadie lee. Entonces, Nadie digamos que lee sí salvo están, Vicente Luis Mora. claro, O sea, hemos llegado al ya, punto de que si no fuera por Vicente hablaríamos de una orfandad. Y menciono a Vicente porque creo que es alguien que sí, se la verdad que refiere a está. tu escritura con mucho acierto. Sí, la verdad que está haciendo la labor pero fíjate, Vicente hace crítica también como otra isla, ¿no? Es Sí. que yo creo que una isla desierta, son islas desiertas, porque de hecho, si no me equivoco, la crítica de Vicente la hace, aunque la comparte luego en redes, la hace en un blog, pero es que no hay nada ya que sea tan... O sea, un blog es más antiguo que un papiro. Así es. Sí. O sea, que en realidad Vicente es un superviviente, ¿no? O sea, que verdaderamente yo creo que hay un propósito de las autoridades y de las autoridades culturales por emborronar Sí. el ambiente poético, el ambiente cultural, ¿no? Y que queden y que floten solamente aquellos autores que están... Oye, en fin, quizás un discurso un poco manido lo que estoy diciendo, pero hay algo de eso, ¿no? O sea, No, sí. no... O sea, tú has tenido la experiencia, por ejemplo, ahora de ir de Granada a Cáceres. O sea, Ujú, si yo pienso en la situación de Cáceres, y te lo comentaba el otro día, o sea, tú puedes encontrar interlocutores, o sea, pienso en Gijón, que ha estado acá, ujú, pienso en Quesada y todos los heterónimos, ujú. pero el problema es con quién puedes hablar de la existencia de ellos en este ámbito. O sea, realmente todos somos como los zombies que sobrevivimos al apocalipsis, ¿no? Totalmente, esa es la sensación que yo tengo de verdad. Incluso en aquel mail en el que me decías, bueno, yo estoy en Cáceres, pero no tengo la sensación de haber llegado a dialogar con un grupo de poetas en Cáceres. No, es que realmente es lo que decíamos, o sea, no han disuelto, ¿no? Somos lo que acabas de decir, es como el Walking Dead ¿no? Estamos en una especie de mundo eh, eso, posapocalíptico en el que no, en el que hay alguna individualidad que de repente pues dice algo, no sé, no. Sí. Chicos, se nos acaba el tiempo. Recuerden la experiencia de ayer con este bendito Meet. Sí. No sé si tuvieran una intervención, Braulio, por favor, si tuvieras que decir algo, porque ahorita nos corta esto. Como una bomba, ¿no? De esas que se tiene que desactivar. Es terrible esta porquería, sí. Sí, vamos a resolverlo para la siguiente semana, así que tranquilos, Ujú. al menos eso le digo a Jesús y a Daniela. Este, entonces, solo va a ser un problema esta semana. Yo, yo Es tenía divertido. esta idea de que, o sea, mi reacción de inmediato ante esa idea de la isla desierta es, ¿cómo diablos? O sea, pero si está esta situación, ¿cuál es la salida? O sea, Mm. y me quedo ahí paralizado porque no tengo una buena respuesta y estoy seguro que ustedes también tienen ideas pero no respuestas y es difícil. No, o sea, si te digo la verdad, yo llamé el libro Neorromanticismo como haciendo una, bueno, la salida estaría en que de verdad
eso es lo que decía, el ser humano parece que en el siglo XVIII, no digo que resolviese nada, porque esto, la situación de los estados cada vez más centralistas y estados cada vez más poderosos siguieron siendo así, y es decir, que es un proceso histórico. Pero por lo menos hay un discurso humano que dijo, bueno, las ciencias tienen que ir por aquí, la tecnología tiene que ir por aquí, la poesía o la historia, o sea, como regulador de las materias y de los discursos, Ujú. de los conocimientos. Yo pienso que la única salida es que el ser humano casi como raza se siente y diga, vamos a llevar esto por aquí y por allá. Y, y claro, y en ese sentido, pero me resulta casi irónico pensar que eso pudiera pasar desde el estamento de la literatura o de la cultura, ¿no? Pero, a ver, queda el deseo. O sea, yo creo que esto es la expresión de ese deseo y al mismo tiempo la constatación sarcástica de que es imposible, la verdad. La solución sigue siendo aferrarse a la vieja utopía, la Sí, sí. utopía como Sí, o posibilidad. sea, la salida es la utopía, es que no hay otra, es que no queda más que esperar y pensar que podemos realmente cambiar el rumbo y ponernos de acuerdo en cosas y poner, yo lo que veo es eso, y poner la tecnología en su lugar y no al revés, que nos esté devorando, ¿no? Ujú. La, o sea, ahí mi preocupación sería que hay estas nuevas como utopías que justamente son opuestas a lo que yo consideraría una utopía, pero para quienes las proponen lo son, del transhumanismo, Mm, por ejemplo, que esta idea de Elon Musk del Neuralink, mm, de la unión máquina-humano, que es una utopía mm, para los transhumanistas, a mí me parece espantoso. Y por otro correcto. lado, de esto, de los poshumanistas que disuelven todo en agua y todo, ahora todos somos Sí, entes amorfos que solo se distinguen por discursos, ¿no? Que sí, creo que esas son las dos cosas que luchan contra los viejos revisionistas del humanismo, que podrían sí, proponer una utopía en el sentido en que ustedes lo proponen, ¿no? Entonces creo que mm, hay una lucha tripartita ahí que está medio jodida. sí, sí, sí. Bueno, cuando me ponen Pues el límite de hora, yo personalmente entro en el ataque de nervios que tuvo tu yo en ese poema. Yo Juan Andrés, te quiero agradecer mucho la posibilidad de conversar, porque sí, fíjate que estos diálogos son también la posibilidad de permitirnos esa utopía, o sea, son claro, estos encuentros humanos los que nos permiten así conservarla es, sin pensar en ese futuro que sí, sí, es sí, mejor no así es, mirarlo, ¿no? así es. Ujú. Y bueno, agradezco mucho eso, agradezco mucho esto. Yo Y, también, muchísimas gracias por el espacio, que es de verdad privilegiado por hablar contigo, Mauricio, de verdad, es un honor. Contigo, Braulio, también. Y bueno, no sé si da tiempo a leer algo, creo que no, ¿no? Porque entonces ya nos vamos de tiempo, aunque sea, no sé cuánto tardaría. ahí el hombre El del texto. timing. O sea, yo voy a hacer el protocolar, muchas gracias por venir, que no es protocolar, es bastante sincero, Muchas gracias. y después de eso te dejo el resto del tiempo, que son como 9 minutos, así que creo que alcanzará al menos un par de textos. Vale, pues voy a ver lo que da tiempo y si se nos corta, bueno, queda como una especie de performance, ¿no? De que La máquina nos traicionó. la máquina nos interrumpió. Vale, pues voy a leer un poema, yo creo que este poema, bueno, al final es uno de los que más me ha gustado de este libro, que con los que más satisfecho estoy, y que se llama Tierra, ¿no? Porque, bueno, dice, gira en un torno de alfarero y las mañanas se persiguen hasta la noche de la noche en el oriente de oriente, amasada sobre una superficie en rotación, la esfera, esa aleación del tiempo y del espacio. En los textos antiguos se la llama jardín. El movimiento asegura que lo que es se regala
libre quien lo reciba, libre en la tierra, libres para siempre en la tierra. Así repetido no por rimarlo, sino porque es cierto cada vez de la misma manera. Van de la mano, mirad, todas las tribus, se ve desde el espacio. Las especias se aparecen por los caminos, dan sustos al peregrino y desaparecen, viajan a su valor, pasan junto a un río. Por el río va una careta, sonriente mira al cielo, hasta que se atasca en un remolino, da dos vueltas y sigue. Las especias atraviesan un túnel, cambian de dimensión, manchan de curry la nevada cumbre. El Mesías empuja a sus apóstoles hasta que el 12º echa al caer sus manos sobre una copa. Un fular, una sola pieza de seda, se contonea desde China a Londres, saca brillo al planeta como una lámpara de plata. Y bueno, lleva una última sección. Dice, cada pirámide es la punta de una estrella. Todas las culturas del globo erigieron sus pirámides. La tierra es una estrella, hecha de barro y apagada en el mar. Es fea, pero hermosa. El color amarillo, sumergido en azul, se pone verde, más pálido en los polos y en el centro oceánico, con monos, luego gente en las orillas. Bailan y cantan para que gire la tierra, o porque sí.